Líos amorosos, manual no autorizado del desastre sentimental. Capítulo 10. Lo que duele cuando no era amor, era necesidad. Hay rupturas que no duelen solo por quien se fue, duelen por todo lo que se cae con esa persona. Se cae una rutina emocional, una expectativa, una forma de sentirse visto, una ilusión de futuro, una distracción frente al vacío, una fuente de entusiasmo, una pequeña anestesia cotidiana. Por eso a veces una historia breve deja una devastación absurda y a veces un vínculo objetivamente mediocre se vive como si hubiera sido amor de una vida entera. No porque siempre lo fuera, a veces porque estaba sosteniendo más cosas de las que uno alcanzaba a ver. Esa es una de las verdades más difíciles del amor. No todo lo que se extraña es amor, a veces se extraña el alivio, la validación, la atención, la compañía, la sensación de dejar de sentirse invisible, detenido solo. A veces no duele solo perder a alguien, duele perder lo que ese alguien calmaba, prometía o activaba dentro de uno. Decir esto no significa negar que haya habido amor, significa afinar la lectura, porque en muchos vínculos se mezclan varias capas a la vez: amor real, apego, necesidad, miedo al abandono, hambre de comunicación, ansiedad frente al vínculo, deseo de sentirse elegido. El problema aparece cuando todo eso se vive junto y se llama con una sola palabra. Entonces cualquier abstinencia emocional se interpreta como prueba de amor profundo y no siempre lo es. Conviene empezar con una distinción incómoda pero muy útil. Amor, apego y necesidad no son lo mismo. El amor es, en su versión más sana, incluye realidad. Ve al otro como una persona completa, no solo como una solución emocional. Puede doler, puede ser intenso, puede dejar huella, pero no necesita convertir al otro en soporte permanente de la propia estabilidad. El apego, en cambio, tiene más que ver con lo difícil que resulta tolerar la ausencia. No pregunta solo ¿te quiero? También pregunta ¿qué hago conmigo cuando no estás? La necesidad va todavía más hondo. Siente que sin ese vínculo algo básico se cae. Ya no se trata únicamente de querer al otro, se trata de necesitar lo que ese otro produce. Calma, deseo, validación, foco, tema mental, alivio, compañía. No es lo mismo elegir una casa porque te gusta vivir ahí que aferrarte a cualquier techo porque está lloviendo. La diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Hay vínculos que elegimos porque realmente queremos estar ahí con esa persona, con esa forma concreta de compartir, y hay otros a los que nos aferramos porque en ciertos momentos nos protegieron de algo, de la soledad, del aburrimiento, del miedo, de la sensación de no valer tanto, de una etapa en que uno se sentía emocionalmente a la intemperie. Desde afuera pueden parecer historias parecidas, desde adentro no lo son. Por eso tanta gente dice, después de una ruptura, no sé si lo extraño a él o extraño cómo me sentía cuando estaba con él. Esa frase que parece casual, en realidad abre una puerta enorme, porque una cosa es extrañar a una persona en su singularidad, en su forma de hablar, de pensar, de mirar, de acompañar, y otra muy distinta es extrañar el efecto que tenía sobre el propio sistema emocional. La sensación de ser importante para alguien, el entusiasmo de esperar un mensaje, el alivio de no sentirse tan solo, el tema constante que ocupaba la cabeza, la validación de sentir que alguien se sentía pendiente con uno. Hay historias donde, si uno es brutalmente honesto, extraña más el efecto que la persona. Pensemos en una escena muy común. Una mujer termina un vínculo con alguien ambiguo, intermitente y bastante inconsecuente. Durante la relación vivía confundida. Había ansiedad, espera, sobrelectura, un cansancio raro. Si una amiga le hubiera preguntado, ¿estás realmente bien ahí?,
Probablemente habría dicho que no del todo, sin embargo, cuando esa persona desaparece por completo, ella cae en una tristeza enorme y concluye. Entonces sí lo amaba muchísimo, puede ser, pero también puede estar pasando algo más complejo. Tal vez no está llorando solo por la persona, tal vez está llorando por la caída del regulador emocional. La pérdida de una presencia que, aunque no le daba paz, sí le daba foco, expectativa y cierta sensación de vida en movimiento. En esos casos, el duelo no se parece solo a perder amor, se parece también a perder una droga emocional de baja intensidad y alta frecuencia. La palabra puede sonar exagerada, pero no lo es tanto. Hay vínculos que funcionan como un pequeño estimulante psíquico, no curan nada, no ordenan nada del todo, pero activan, dan tema, dan hambre, dan alivio parcial. Y cuando se van, el cuerpo no solo se pone triste, también entra en abstinencia. No hay solo una pena, hay inquietud, vacío, sensación de caída, necesidad de revisar si escribió, ganas de volver a sentir esa chispa, esa espera, ese movimiento. Es como si la vida hubiera quedado demasiada quieta de golpe. Ahí entra otra idea importante. A veces el otro no era solo alguien querido, era también un cargador portátil emocional. Mientras estaba, uno sentía batería o algo parecido. Cuando se iba, quedaba al descubierto cuando de la propia energía dependía de esa conexión. Y eso explica por qué ciertas historias duelen muchísimo más de lo que deberían durar según el tiempo que duraron. No porque el vínculo fuera necesariamente tan sólido, sino porque la función que cumplía era enorme. Hay personas que no pueden soltarse de alguien no tanto por quien era, sino por lo que representaba. Ser elegido, sentirse especial, confirmar valor, creer que al final alguien veía algo único en ellas. Ese punto es crucial, porque muchas veces no nos cuesta dejar a alguien solo por amor, nos cuesta ser elegidos por esa persona. Parecía resolver algo mucho más viejo. Una mini historia lo muestra bien. Andrés no puede soltar a una mujer con la que nunca terminó de construir algo claro. Ella era ambigua, a ratos muy afectuosa y a ratos muy lejana. Si uno mira la historia fríamente, no había tanto, pero Andrés sigue tomado durante meses. ¿Por qué? Porque en el fondo no quería solo estar con ella, quería que ella lo eligiera, porque si ella, justamente ella, tan difícil, tan escurridiza, tan poco disponible, lo elegía, eso probaría algo enorme sobre él, que sí era suficiente, que sí valía, que sí podía ser irreemplazable. Ahí el amor deja de ser solo vínculo y se vuelve un certificado emocional. Y cuando lo que está en juego es una certificación interna, el duelo se complica mucho más. Ya no duele solo perder a alguien, duele perder una posibilidad de validación, duele soltar una fantasía donde por fin uno quedaba confirmado. A eso se suma otro motor silencioso, el miedo a la soledad. No la soledad como dato práctico, sino la soledad como experiencia emocional cruda. La sensación de no tener a nadie pensando en uno, de no tener un lugar en la mente de alguien, de no tener una historia en marcha. Hay vínculos que se sostienen menos por compatibilidad que por alivio temporal que producen frente a esa intemperie. Es como aferrarse a una manta demasiado corta porque afuera hace frío, sabes que no te cubre bien, sabes que se corre, sabes que no alcanza, pero la sola idea de quedarte completamente sin nada encima te da más miedo que la incomodidad de seguir mal tapado. Eso explica por qué tanta gente permanece en historias que no le dan paz. No siempre por amor pleno, a veces por miedo a quedarse sola con su propio vacío. Y ese vacío no siempre es simple. A veces es aburrimiento existencial, a veces es baja autoestima, a veces es la sensación de no tener nada excitante en la vida emocional, a veces es miedo a quedarse sin narrativa, porque hay vínculos que aunque no funcionen bien, le dan a la vida un tema, un movimiento, una expectativa. Cuando desaparecen no solo dejan tristeza, dejan silencio
y no todo el mundo sabe habitar el silencio sin convertirlo rápidamente en nostalgia. No todo lo que alivia la soledad, sin embargo, construye compatibilidad. Esa es otra confusión muy frecuente. Una persona puede hacernos sentir acompañados, activados, vistos menos solos, más deseables, y aún así no ser compatible con nosotros. Puede sacarnos del letargo, pero no saber cuidarnos. Puede llenarnos de tema mental, pero no de paz. Puede hacernos sentir intensamente vivos, pero no sostenidos. No todo lo que hace ruido en la casa música, a veces solo es que ya no soportabas el silencio. Esa frase resume bien muchas historias. Alguien llega en una etapa de mucho vacío o de mucha fragilidad y solo por aparecer parece extraordinario, no porque esa persona sea objetivamente excepcional, sino porque cae sobre ella misma una necesidad enorme. Y cuando uno tiene hambre, todo parece ser más necesario de lo que realmente es. Ir al supermercado con hambre es una excelente metáfora para algunas relaciones. Compras de más, sobrevaloras cosas que en otro estado te parecerían normales, te emocionas con productos que no son tan buenos pero en ese momento parecen imprescindibles. La necesidad no inventa toda la realidad, pero sí la infla bastante. Eso pasa mucho con ciertos vínculos. Una atención básica parece maravillosa porque llevabas tiempo sin sentirte visto. Una conexión parcial parece épica porque te encontró muy solo. Una intensidad mediocre parece inolvidable porque llegó cuando estaba muy vacío. El otro no necesariamente miente, pero la carencia propia lo agranda. Hay una mini historia que lo ilustra bien. Martina viene de meses grises, mucho trabajo, poca vida social, autoestima baja, conoce a alguien que la escucha, le escribe con constancias unos días, la hace reír y le propone verse. Esa persona no es cruel ni extraordinaria, es simplemente alguien atento durante un tramo breve, pero como Martina venía con hambre emocional, esa atención adquiere un tamaño enorme. Cuando él luego se vuelve inconsistente, ella sufre como si hubiera perdido algo gigantesco. ¿Perdió un gran amor? Quizás no. También perdió el alivio momentáneo de sentirse viva otra vez. Eso no hace su dolor falso, lo vuelve más preciso. Y esa precisión importa mucho porque cambia la forma de atravesar el duelo. Si uno cree que todo era amor puro, entonces solo puede esperar a que el tiempo haga su trabajo. Pero si uno empieza a ver que había necesidad mezclada, el trabajo cambia. Ya no se trata solo de superar a una persona, se trata también de reconstruir adentro lo que se estaba buscando fuera. La regulación, la validación, la sensación de valor y el refugio no pueden depender siempre de una presencia inestable. Si dependían, el duelo no se va a resolver solo extrañando menos. También necesita aprender a sostener de otro modo el vacío, la soledad y la propia sensación de importancia. La regulación, la validación, la sensación de valor y el refugio no pueden depender siempre de una presencia inestable. Si dependían, el duelo no se va a resolver solo extrañando menos. También necesita aprender a sostener de otro modo el vacío, la soledad y la propia sensación de importancia. Aquí aparece otra idea clave. El tamaño del dolor no siempre mide la calidad del vínculo. A veces mide el tamaño de la necesidad que estaba depositada ahí. Esto cuesta aceptarlo porque hiere el orgullo romántico. Todos preferimos pensar que sufrimos así porque vivimos un amor extraordinario, no porque proyectamos muchísimo sobre una historia limitada. Sin embargo, esa distinción puede ser profundamente liberadora porque permite dejar de idealizar lo que dolió solo porque dolía mucho. No todo golpe fuerte viene de algo grande. A veces duele así porque cae justo donde ya estaba lastimado. Un vínculo breve puede devastar si tocó una herida inmensa, una historia ambigua, puede dejar a alguien destruido si ahí había puesto toda su necesidad de ser elegido, o de salir del vacío, o de dejar de sentirse insuficiente. El dolor intenso no prueba,
por sí solo profundidad amorosa. A veces prueba apego, dependencia de validación o miedo extremo a la intemperie emocional. Eso no inventa los sentidos o no lo invalida. Al contrario, lo vuelve mucho más honesto. Entonces, ¿por qué la pregunta útil deja de ser ¿por qué me cuesta tanto soltar? Y se convierte en algo más fino como ¿qué función cumplía esta persona dentro de mí? ¿Me hacía sentir deseable? ¿Me bajaba la ansiedad? ¿Me evitaba enfrentar el vacío? ¿Me daba tema mental? ¿Me hacía sentir especial? ¿Me sacaba del aburrimiento? ¿Me regulaba el ánimo? ¿Me permitía no mirarme tanto a mí mismo? Responder eso no destruye el amor que hubo, solo lo separa de todo lo demás que tenía pegado. El humor, como en toda la serie, también ayuda acá porque hay algo involuntariamente ridículo de decir. Era el amor de mi vida, cuando si uno fuera brutalmente sincero, también era el único que te hacía mirar menos el techo a las 11 de la noche. O en jurar que extrañas a una persona cuando en realidad extrañas tener a quien escribirle, a quien revisar, a quien esperar, a quien pensar compulsivamente, o en decir nadie me hizo sentir así cuando una parte considerable de así era ansiedad, abstinencia emocional y sobrelectura de mensajes. La imagen de la manta vuelve a servir. A veces alguien no era una casa, era una manta corta, intermitente, algo incómoda. Pero en medio de cierta tormenta emocional parecía muchísimo. El problema es que uno termina confundiendo abrigo momentáneo con hogar. Y esa confusión cuesta caro, porque hace que sobrevalore un vínculo que calmaba, pero no construía, que anestesiaba, pero no curaba, que ofrecía alivio, pero no necesariamente cuidado. Por eso, una forma más honesta de leer ciertas historias sería esta. No solo lo quería, también lo necesitaba para no sentir otras cosas, para no ver otras cosas, para no estar tan solo, para no sentirme tan poco elegido, para no caer tanto en mí. Eso cambia muchísimo, porque permite entender por qué costaba tanto soltar. No era solo un asunto romántico, había una función emocional tercerizada. Y mientras esa función no se reconoce, el vínculo sigue viéndose más grande de lo que era. Nombrar la necesidad escondida dentro del dolor no arruina el amor, lo ordena. De hecho, a veces es la única forma de cerrar de verdad. Porque mientras uno siga creyendo que extraña solamente a la persona, puede quedarse atrapado en una idealización infinita. En cambio, cuando admite extrañaba también cómo me regulaba, cómo me validaba, cómo me sacaba del vacío, aparece una tarea más adulta, más difícil pero mucho más fértil. Empezar a construir dentro de uno eso que estaba buscando afuera. La regulación, la validación y el refugio no pueden depender siempre de una presencia inestable. Si dependían, el duelo no se va a resolver solo con tiempo. También necesita práctica del sostén interno. Más verdad incómoda y menos épica romántica. Porque al final uno empieza a ver que parte de lo que dolía no era solo amor, sino necesidad. Cambia también la forma de despedirse. Ya no se trata únicamente de superar a alguien, se trata de dejar de buscar afuera la regulación, la validación y el refugio que uno necesita empezar a construir, al menos en parte, adentro. Y desde ahí, soltar deja de parecer una escena cinematográfica y empieza a convertirse en algo más sobrio, más difícil y bastante más adulto. Dejar de insistir sin convertir el final en un espectáculo.